Un saludo a todos los congregados. Dios los bendiga, derrame infinitas bendiciones de progreso, de prosperidad, de abundancia, les abra los caminos. La Virgen María, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, tronos, dominaciones, los protejan y todos los santos. Es algo importante entender de que el cristianismo, desde el objetivo primordial de llevar la buena nueva, las noticias de la salvación a todos los pueblos. Jesús es el primer misionero, Jesús es el primero que va reclutando. Acordémonos del texto bíblico donde él, Andrés, a Pedro y a los demás los recluta, los llama a misionar, a ser pescador de hombres, a salir a misionar. Y empieza su misión en Cafarnaún, en Galilea, terminando en Jerusalén, pero que de ahí en ese transcurso de 3 años, él fue adoctrinándolos y dándoles los mandatos apostólicos, los mandatos de misión: ir al orbe, ir a todas las naciones, predicar, llevar la buena nueva, bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de llevarles su mensaje salvador. Entonces el cristianismo, o el nuevo camino como la llamaban en el principio, no era un grupo que era para ser hermético y cerrado. Siempre la misión de Jesús y enviada a los apóstoles era de abrir camino, de abrir misiones. Y aunque Él les dijo que podían, cuando estuvo en el templo y los levantó a los mercaderes, que podían destruir el templo y que Él lo reconstruiría en 3 días. Asimismo, cuando Él profetizó que iba a morir, a resucitar, y lo hizo, su mensaje siempre fue y más cuando envió el Espíritu Santo, de evangelizar, de salir, de abrir misiones. Entonces el cristianismo por eso se extendió, porque fue una fuerza muy poderosa que se adaptó a todas las culturas, y que todas las culturas tenían similitudes, todas las religiones, el paganismo y todas las demás tenían similitudes, pero el cristianismo era mucho más completo. Y fue a los confines de la tierra a evangelizar. Eso fue lo que hicieron los apóstoles cuando salieron, y más adelante con Pedro y Pablo cuando fueron a evangelizar Roma. Y pasaron muchos años hasta que en el 316 Constantino Magno el Grande decide de que era tiempo del imperio romano, por todos sus confines, se volviera cristiano. Esa es la misión del cristianismo. Esa es como la visión que nosotros tenemos. Por eso nosotros debemos de misionar. El gran objetivo de nosotros es misionar. Y misionar se puede hacer de muchas formas. Y se puede hacer bajo muchas condiciones. Y se puede buscar la forma de poder desarrollar esa misión. Entonces algo importante, por eso somos misioneros, es de que podemos desarrollar esa misión. Y esa misión puede ser en muchos aspectos, o sea, nuestro carisma es amplio, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la educación con tercera edad, con niños, en la selva, en la ciudad, en el monte, bueno, en todos los lados se puede ir desarrollando y se puede ir extendiendo esa misión, que es ese llamado a evangelizar, a que todos conozcan sobre Jesucristo, conozcan sobre la salvación, porque hay mucha sed de Dios, hay mucha necesidad, y por eso muchos se van donde los evangélicos, o se van donde los brujos, o buscan cualquier otra forma de llenar ese vacío espiritual. Y nosotros, que somos ministros de Dios, ministramos el poder de Dios, ministramos esa sabiduría, ministramos, damos, ofrecemos de lo que Dios nos ha dado, esa enseñanza del reino de los cielos. Entonces nosotros, en nuestro sentir,
y en nuestro desarrollo como congregación, una parte muy importante es ser misioneros, ir donde el Señor nos lleve y fortalecer esas misiones. Y es más, Jesús les asegura de que Él va a estar hasta el fin de los tiempos y de que no les va a faltar nada en la misión. Y es así, yo soy testimonio y muchos de la congregación somos testimonio de que nunca nos ha faltado nada y que Dios nos ha bendecido. Pero también les asegura que va a haber persecuciones. Por mi causa os los perseguirán, por mi causa os juzgarán, por mi causa van a vivir esto, aquello. Y se lo dio a los apóstoles y eso se sigue cumpliendo. Entonces, una de las señales de que realmente estamos teniendo éxito en las misiones es porque hay persecución y hay tropezones y hay obstáculos y hay dificultades. ¿Por qué? Porque estamos ganando espiritualmente nosotros y las personas que estamos guiando espiritualmente, y eso el enemigo no le gusta, y el enemigo busca como sea traer intriga, chismes, desconfianza, dudas. Y tenemos también la interferencia de la iglesia romana, en la cual ellos tienen un gran miedo hacia nosotros. Les puedo comentar este testimonio de en los años 60, 70 y 80, muchos pastores que yo conozco, muchas iglesias, tuvieron que salir de las ciudades porque no hubo persecución. ¿Y qué hicieron? Se fueron a los pueblos, a las veredas. Por eso usted viaja a ciudades y a pueblos y a veredas y encuentra que hay muchas iglesias cristianas. Y es porque ellos tomaron una gran parte de población que fue vulnerada y población que fue excluida y población de que el imperio romano, digámoslo así, porque el imperio romano, el pontífice, quiere decir la unión entre el obispo, el papa y el emperador. Eso lo pueden investigar. Ese estado pontificial ha seguido trayendo unas formas de cuestiones políticas, económicas, en las cuales si no hay tales recursos o no hay tales condiciones, pues el misionero no va a misionar, el sacerdote, el obispo no va. Es más, bueno, hay comunidades que sí lo hacen, pero en lo diocesano es muy conflictivo esa parte. Entonces esos vacíos se fueron llenando por los pastores, iglesias evangélicas de línea adventista, pentecostal, testigos de Jehová, evangélicos, Dios es amor, bueno, y otras más, y fueron fortaleciéndose, pero ellos fueron amenazados. A varios pastores los desaparecieron, a varios líderes religiosos de estas iglesias fueron torturados, amenazados, expropiados. Entonces no fue fácil, pero la perseverancia hizo que ellos en este momento tengan un gran pueblo, una gran feligresía, bien adoctrinados, bien organizados, bien sustentados, que los apoya, les colaboran y están con ellos y han ido construyendo. Después vino el crecimiento exponencial que se dio aquí en las ciudades con estas iglesias que ya reúnen 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 personas en un evento. ¿Qué nos da a enseñar esto? De que si nosotros confiamos en la palabra del Señor y confiamos de que Él está con nosotros, vamos a ser persistentes, perseveraremos en todo lo que estamos haciendo y llegará el momento que tengamos esa victoria, esas bendiciones en la misión. Pero tenemos que entender y ser muy conscientes y alegrarnos como hacían los primeros cristianos cuando se dan persecuciones, cuando se dan chismes, cuando se dan persecuciones. El sistema operandi de los romanos es difamar, es calumniar, es gracias al gobierno y que ya hay una libertad que tienen que cumplir de cultos, no lo hacen de frente, o algunos sí y otros no, pero la mayoría lo hacen es a escondidas y envían sus secuaces
a que hablen pestes, difamen, y lo hacen es simplemente como para destruir el trabajo por envidia. ¿Por qué? Porque ellos nos tienen miedo. ¿Cuál es ese miedo? A que nosotros crezcamos. ¿Cuál es el reto para ellos? Estamos viendo que la Iglesia Católica Apostólica Romana está cayendo a nivel mundial con todos estos escándalos que hay y que van a seguir habiendo, que para mí es un espíritu de lenocinio, un espíritu de corrupción, un espíritu bajo que hay en la iglesia y que muchos clérigos, no todos, los han tomado de depravación sexual con los niños y bueno, muchas cosas. Y también no es solo uno de los derroteros que está acabando con la fe de la gente hacia la iglesia romana, es también la evangelización mediocre que ellos están haciendo. Y esa evangelización mediocre hace de que la gente ya no come entero. Los medios ahorita, el internet y otros medios de comunicación masivos nos abren los ojos y nos cuestionan. Y esa evangelización que se utilizaba antiguamente ya es una evangelización obsoleta, porque el ser humano ha ido aprendiendo y teniendo otros conocimientos, otras preguntas, otra sed espiritual. Y esa sed espiritual no la está llenando la iglesia romana. El fracaso ahorita de los seminarios, ya no hay vocaciones realmente que quieran ser sacerdotes, porque el mundo les ofrece muchas cosas más llamativas. Ya ser sacerdote en algunos lugares es desprestigio, es humillación, que a nosotros nos afecta en cierta forma, pero al mostrar que somos otra congregación, otra iglesia aparte de la iglesia romana, cogemos mucha fuerza y mucho prestigio, porque nosotros somos una nueva opción, nosotros somos los rebeldes, digámoslo de esa forma, somos los que estamos dando otra opción diferente. Y es porque la iglesia con sus soberbia y con sus pensamientos y esa forma de evangelizar de la Edad Media hace que lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, donde las iglesias donde entraban 1000, 2000, 3000 personas, 100, 200, vayan 10, 15, tengan que cerrarlas, arrendarlas para bares, discotecas, museos, cobrar la entrada para poder sostener ese sitio. Y yo he estado en muchos lugares donde los han alquilado para iglesias evangélicas o los han convertido en restaurantes, museos, discotecas, bares, casinos, porque necesitan esa parte económica para poder sostenerlo, porque ya los feligreses no van. Estamos en momentos donde el ser humano están hastiados de muchos excesos y fanatismos, violencia y muchas otras cosas que las religiones han traído, y en ellas pues nosotros que hemos estado bajo el imperio romano, imperio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y nosotros somos esa opción. Por eso el miedo a que nosotros crezcamos, porque nosotros somos la opción en la mitad. No somos evangélicos, más tenemos tintes, líneas de ser carismáticos, sin llegar al fanatismo, obsesionismo ni fundamentalismo, ni tampoco somos de extrema derecha tradicionalistas, somos el término medio. Y eso es la gran ventaja que nosotros tenemos de evangelizar, y que con el tiempo nosotros vamos a crecer y vamos a ser fuertes, fortalecidos con la ayuda del Señor, de la Virgen Santísima y de los ángeles y de los santos. Pero para eso tenemos que pasar la prueba de fuego, tenemos que pasar el tiempo de pagar este sacrificio, digámoslo así, de las persecuciones. Y Dios va abriendo mucho los caminos y va mostrando cómo poderlo hacer, cómo poderlo desarrollar. Entonces, uno de los grandes éxitos de las comunidades primitivas del cristianismo fue su ser muy versátil.
podemos ver a San Pablo que él no solo, y es más, él se lo decía a Pedro, a Santiago y a los demás cuando él estuvo en Jerusalén, no solo el cristianismo es para los judíos, sino también para el mundo entero. Y Pedro, años después, y viendo que no había el desarrollo como tal, como debería de tener el cristianismo primitivo, decidió irse a acompañar a Pablo en esta misión, porque él entendió de que tenían que ir a la cabeza de todo, que era Roma en ese momento. Pero San Pablo no se confirmó, no se estableció solo con una comunidad. Si ustedes ven en las diferentes cartas y viajes que él hace, él todo el tiempo está buscando crear comunidades de base, todo el tiempo está buscando enseñar, evangelizar, y se nutre de estos viajes y se aprovecha estos viajes para ir haciendo comunidades, y comunidades que no dejó sueltas. Tenía la oportunidad el cristianismo, algo que también fue clave para el desarrollo del cristianismo, fue el adaptarse al lugar donde fueres, a hacer lo que vieres, dice el Señor. Esto es de diferente forma de interpretarlo, pero gran parte del desarrollo del cristianismo fue su forma de adaptarse a las tecnologías. Y Pablo, al escribir sus cartas y al mandar sus mensajes, empieza a desarrollar una red de iglesias que tienen su fuerte en Jerusalén, pero que está unido a todos los obispos y a los diferentes apóstoles, y que ya después su centro de operación va a ser Roma. Los códices, el códex, la forma diferente de escribir, la forma diferente de armar los libros. Antes eran en rollos, pergaminos, pero al hacer la forma del códex cambia la forma a hacer un libro. Y todas estas cosas y de la forma en que él iba organizando y los apóstoles iban organizando eran semilleros para el futuro de la organización del cristianismo como tal. Por eso Jesús los mandó a convertir los corazones. Esa es la primera misión que nosotros tenemos. Jesús no le mandó a hacer templos, a construir. Usted ningún texto va a encontrar. Le dice a Pedro o a Pablo, o a los, a Pablo no, pero a los otros apóstoles, vengan acá y hagan 3 templos y háganme tales construcciones. No, porque él sabía que en el futuro iban a sobrar, iban a haber muchísimos, como los hay en la actualidad, pero esos templos están quedando vacíos. Entonces, la primera misión es, la primera iglesia que nosotros debemos de construir es la espiritual, es en el corazón de cada ser humano, es dar la luz, es dar a entender, a conocer el nombre de Jesús y de conocerlo. Y a través de la tradición de la iglesia conocemos muy poco de Jesús. Por eso debemos de misionar, de entregar ese mensaje realmente, quién es el Señor, enseñar quién es Jesús. Por eso los evangélicos han tenido tanto éxito, porque ellos han dado a escudriñar las escrituras y a dar a entender quién es el Señor. No solo un sermón de 10 minutos hablando de términos teológicos que nadie entiende, sino de hacerlos de forma vívida, hacerlos de forma vivencial. Y es esa forma en que nosotros debemos de ver cómo el Señor, cómo Dios va organizando las cosas y cómo nosotros también nos adaptamos y vamos desarrollando esa forma de evangelización, esa forma de adaptarnos a los tiempos, como lo hicieron los apóstoles, a través del mar, de los ríos, de las montañas, de los canales de comunicación. Se fueron adaptando y fueron dando a conocer al Señor, y eso fue creando comunidades que con el tiempo fueron cogiendo fortaleza. Unas se murieron, otras los asesinaron a todos, pero la mayoría fue resistiendo, y en ese resistir llegaron las bendiciones. Por eso el cristianismo se extendió, esa semilla se extendió por muchos lugares. Y es por eso que nosotros no nos debemos solo
someter a una comunidad de personas, porque primero la misión la hace Dios, Dios la lleva y la gente viene y va, pero quedarán algunos líderes, y eso era lo que detectaban los apóstoles, y esos líderes eran los que conformaban la iglesia, lo que nosotros ahorita estamos trabajando, que se llama miembros activos, que con el tiempo pueden llegar a ser diáconos, sacerdotes, obispos, pero en el tiempo actual, miembros activos, laicos, que fue lo que se construyó, fue en donde se construyó las bases de todo el crecimiento del evangelio, de las misiones, de la iglesia que Cristo dejó como legado a los apóstoles. Entonces, nosotros no solo pensemos en construir, si va a haber el templo de San Próspero, que va a ser el santuario de la prosperidad y va a ser la casa matriz, pero se pueden hacer, cada uno puede tener su templo, materialmente hablando, hablando como una construcción, pero todo en este mundo es pasajero y nosotros estamos en tránsito. Y necesitamos también entender de que el templo más importante que tenemos que trabajar es nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra familia, nuestras personas. Tenemos que desvincularnos de esa forma masiva que se fue desarrollando en la iglesia, de que se perdió esa naturalidad y esa forma de hermandad, de compañerismo, de unidad que había en el principio. Por eso muchos van a una iglesia y si se saludan, si se dan el saludo de la paz es mucho. El empezar el trabajo misionero no es fácil. Debemos empezar con uno y después vamos abriendo otras misiones, pero Dios quiere que se abran misiones en muchos lugares. ¿Por qué? Porque una se puede morir, pero otra puede resistir, según los deseos del sembrador. El sembrador es Dios y de las circunstancias, y si esa buena semilla cae en tierra fértil. Entonces no nos apeguemos a un grupo, a una parroquia, a una misión, a una iglesia como tal. Obviamente tenemos que construirlas, tenemos que tenerlas, y lo mejor es tener lo propio. Lo prestado es complicado, es complejo, pero teniendo un edificio, una construcción propia sería lo ideal. Pero lo más importante y lo que la congregación quiere siempre es seguir los pasos de Jesús. Y los pasos de Jesús es misionar, es llevar su buena nueva a todas las naciones, a todas las gentes, a todo el que lo necesite. Y es algo que debemos de entender, de que a través de nuestro ministerio, a través del sacerdocio, de los sacramentos, debemos de ser más efectivos en la evangelización. Donde han fallado en la iglesia romana, debemos de hacerlo, debemos de buscar dar una nueva opción, porque la gente, hay muchos que están cansados de la iglesia romana tradicional y muchos no quieren llegar al fanatismo de las iglesias evangélicas, protestantes o mal llamadas cristianas, porque todos somos cristianos, y nosotros emergemos como esa gran opción y oportunidad de volver a los inicios del cristianismo con el catolicismo universal, para dar el testimonio de hermandad, de felicidad, de unidad. Entonces nos volvemos como una gran familia. Eso era el principio. Por eso eran movimientos muy grandes. Por eso los apóstoles y discípulos de los apóstoles viajaban con sus familias, así sean arriesgando su vida, pero tenían el objetivo de primero de que ir al reino de los cielos, y si eran mártires, pues un lugar más alto. Pero lo otro es que se volvían copiado ese modelo de los judíos, de la familiaridad y de grupo, de familia como tal en las sinagogas y en los grupos de la diáspora en el mundo entero. Así fue tomando, porque los primeros que fueron aceptando, digamos, el evangelio fueron los judíos, grupos de judíos, pero después fueron los paganos, los gentiles, y fue de esa forma de hermandad. Entonces nosotros tenemos que tener un sentido más de unidad, un sentido más aterrizado, más de fraternidad con los feligreses. No simplemente es darles un sacramento, darles la misa y tal luego, no. Son vínculos estrechos de amistad que hay que ir desarrollando.
que ellos sientan como si fueran parte de la congregación. Esos son los miembros activos, como la familia. Y para eso tenemos ahorita las tecnologías, los mensajes de WhatsApp, los mensajes en redes, las llamadas, las visitas en las casas. El estar pendientes del uno y del otro hace que la gente sienta sentido de pertenencia y que se vaya adoctrinando. ¿Por qué los grupos evangélicos que fueron perseguidos no declinaron? Porque fueron adoctrinados y sabían que iban a ser perseguidos. Hablo en la década de los 70, 60, 80, 90, para que nuestras comunidades no huyan cuando vengan esos rumores, esos ataques de la iglesia romana, porque los van a seguir habiendo, porque nos tienen miedo, porque nos tienen temor de que nosotros podamos crecer y les arrebatemos a la grey, a los fieles, porque para ellos la grey, los fieles son números económicos. Para nosotros son almas que necesitan de ese amparo espiritual, de esa guía espiritual, porque en este mundo hay muchos lobos que están buscando devorarse las almas. Entonces nosotros estamos con ese objetivo de dar luz, de caminar todos juntos con el rebaño del Señor a la eternidad. Y la ventaja que tenemos ahora es que se han desarrollado estos medios tecnológicos que podemos llegar a miles de personas, así como yo llego a miles de personas en muchos países y ciudades que me escuchan, que ven mis audios, ven mis videos, escuchan mis audios, leen mis escritos. Asimismo, cada uno debe tratar en su carisma, en su medida, de hacer lo que crean que sea lo mejor para las misiones y para la gente. No nos hagamos compromisos solo con una comunidad, busquemos abrir comunidades. La idea, el que mucho abarca, poco aprieta. La idea no es tener muchas comunidades y las descuidemos, pero sí tengamos 2 o 3 que podamos ir trabajando. Y muy importante, hacer lo que los apóstoles hicieron, lo que Jesús hizo en los apóstoles, líderes comprometidos, líderes con ideología y líderes con doctrina, que sepan quiénes son, que amen la congregación, que amen lo que estamos haciendo. Con eso lleguen relámpagos, truenos, tsunamis, temblores, lleguen a atacar, lleguen a hablar mal, lleguen a calumniar, no van a salir corriendo, porque están adoctrinados. Y eso fue lo que hicieron en la década de los 60, 70, 80 los evangélicos. Los adoctrinaron muy bien y les dijeron, mire, nos van a perseguir así, 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 hasta también violencia, porque fueron causa de desplazamiento y violencia, pero ellos siguieron firmes. ¿Por qué? Porque hubo la parte de ideología, y esa parte nos falta fortalecernos. No es simplemente dar un sacramento, dar la misa, es trabajar con la gente. La base del sacerdocio son los sacramentos, porque nos unen con Jesucristo, nos unen con la gente, y de ahí empieza todo un trabajo misional, un trabajo de fraternidad, un trabajo psicológico, un trabajo familiar, un trabajo social, que si usted le puede dar la mano al que lo necesita, ese muy posiblemente al día de mañana le va a dar la mano a usted, que Dios va a estar viendo qué es lo que usted está viendo y lo va a ayudar. Yo soy testimonio de eso. Entonces nosotros también tenemos que ver que la cobija no es solo para una noche, no es simplemente tengo misión, voy y hago una misa y ya. Es muy importante la misa. La Eucaristía es el centro de la teología, los sacramentos, de toda nuestra vida ministerial. Por eso nos ordenamos sacerdotes, pues si no seríamos pastores. Pero a través de los sacramentos tenemos que desarrollar canales de comunicación, tenemos que desarrollar diálogo, tenemos que hacernos amigos de la gente, hermanos de la gente. Esa palabra es que son hermanos, no es simplemente hermanos cristianos, católicos, no, sino hermanos de lucha, hermanos de contienda, hermanos de que uno puede tener esa amistad, ese diálogo, compartir momentos divinos, hermosos, momentos chéveres, momentos de compartir con humildad, puede ser, pero con la bendición de Dios que estamos ahí. Cuando usted involucra a una persona y usted se preocupa de su salud, de su vida, lo que está haciendo esa persona, se siente importante y se siente parte de una organización.
Y es ahí donde tenemos que trabajar bastante lo de miembros activos que se sientan parte y colaboren y construyan en el proyecto de la congregación, adoctrinándolos, preparándolos psicológicamente, porque van a seguir persecuciones. La iglesia romana y el enemigo Satanás va a querer destruir la obra de Dios, y entre más resistencia es porque más estamos haciendo la obra del Señor. Es una señal clara, profética, evangélica del mandato de evangelizar, el mandato a misionar, y que se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Ahora, las misiones se pueden trasladar, se pueden mover. No pensamos de que porque es un lugar, debemos sacar de nuestra mente el lugar físico. Eso es lo que la iglesia romana siempre nos ha metido en la cabeza, que la misión es un lugar físico. No, claro, es un lugar que necesitamos tener. Y ahí va a estar el santuario y cada uno va a tener su construcción, su iglesia aparte. Dios les va a ayudar. Pero las misiones se pueden trasladar, se pueden mover. Estamos hablando de que la gente evoluciona, la gente se va moviendo. Nosotros podemos mover la gente con la comunicación que nosotros tenemos, así con los medios que tenemos en la actualidad. Sé que a algunos no les gusta el Facebook, no les gustan las redes, hay que tener cuidado, ya lo hemos hablado, pero esto del WhatsApp, esto del teléfono ayudan, sirven. Ahora, tener una base de datos con los miembros activos, con los feligreses, llamándolo en fechas especiales, invitándolos a hacer actividades, ustedes yendo a la casa de ellos, vuélvanse en familia de ellos y van a tener un gran éxito, y van a tener líderes que los van a apoyar y que van a estar con ustedes incondicionalmente, porque dicen: fulano, sutano es serio, yo sé quién es, yo he compartido con él, meto las manos al fuego. Entonces también esa parte de nosotros darnos hacia los demás es importante, es desgastante, es difícil cuando hay sobre todo mucha gente, pero hay que tratar de hacerlo de la mejor forma y orando y pidiéndole al Señor para que esa evangelización tenga éxito, y el poder mover la gente, el poder movilizar a la gente. Eso es lo que San Pablo hizo al tener reunido a los líderes, y de los líderes a los otros líderes, y de los líderes a los líderes, de manera que cuando se pueda hacer un movimiento, una organización, un evento, trasladar a la gente se puede hacer. Y eso lo hizo San Pablo, eso lo hicieron los apóstoles, y es lo que nosotros debemos de hacer porque tiene éxito. Eso lo han hecho los evangélicos. Esto no es nuevo, no me lo estoy inventando yo, es lo que tenemos que hacer porque ya los anteriores lo han hecho y han tenido éxito. Entonces no debemos de inventar el huevo ya está. Lo que hay que hacer es aprender a cocinar ese huevo de muchas maneras. Deseándoles muchas bendiciones. Acordémonos que estamos llamados a misionar y a ejercer nuestro sacerdocio. No sirve de nada usted ser sacerdote, tener un cuello clériman y decir que es cura y no tener misión. Por eso es tan importante que cada sacerdote tenga su misión, porque usted desarrolla su fuerza espiritual, psíquica, mental, y la fuerza de Dios cuando usted está ejerciendo su ministerio, en los sacramentos, en la misión, en la evangelización. Así Dios da muchas bendiciones, pero tenemos que seguirlo ejerciendo. A veces nos quedamos conformes: tengo esta misión y ya cumplo con hacer esto, con hacer lo otro y no más. No seamos siervos inútiles, busquemos trascender, busquemos crecer para que lleguen las bendiciones. Le pedimos a Dios como ministros de Dios muchas bendiciones para nosotros y nuestra familia, pero nosotros a veces somos lentos, somos torpes, somos descuidados, somos conformistas con la misión y la parte ministerial. También en otras áreas como seres humanos, pero hablándolo desde este momento, la parte ministerial y la parte misional se necesita reafirmar,
fortalecer, porque nosotros a veces nos descuidamos, y el enemigo también hace que nosotros seamos soberbios y digamos, no, yo tengo tal misión y tengo esto, ya estoy bien, ya no necesito nada más. No, siempre hay sed de Dios, siempre hay almas que necesitan del bálsamo de la palabra de Dios, una palabra de aliento, un escuchar, el hacer una oración. Es muy poderoso. Tengamos esa fe que los apóstoles tenían. Pidámosle a Dios esa fe para que hayan milagros espirituales y materiales. Pero no solo nos quedemos en los milagros, sino que el milagro más grande es el darnos a la gente, el hacer amigos, el hacer familia para la gloria de Dios y crecimiento de la congregación. Ese va a ser el éxito para nosotros. Ha sido el éxito mío y va a ser el éxito de todas las nuevas generaciones que van a estar en la congregación, porque va a ayudar a que se den los lineamientos de la misión, y esos son el trabajo en equipo, esos son el diálogo, la escucha, que los demás participen, se sientan parte integral de la congregación, que hayan nuevas misiones. Siempre hay que tratar de construir y fortalecer, no solo quedarnos enquilosados en lo que estamos, sino pedirle a Dios más sabiduría, pedirle a Dios cómo tengo que mejorar las cosas, cómo voy a mejorar mi misión, cómo voy a fortalecer mi misión o mis misiones. No solo nos quedemos que voy y doy la Eucaristía y ya, que es algo grande y maravilloso y poderoso, sino busquemos hacer actividades unidas a los sacramentos, unidas a la evangelización, para ir construyendo feligreses. Y estos feligreses irlos adoctrinando, que sepan quiénes somos, para dónde vamos, qué es lo que queremos, porque eso va a hacer de que usted tenga los 10, los 4, los 5, los 20 o más gente totalmente con ustedes en sus misiones. Y llegue el demonio, llegue persecuciones, rayos, centellas, huracanes, no se van a mover, así como lo hicieron los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Así nosotros tenemos que hacer. Deseándoles bendiciones siempre en mis oraciones para que crezca la congregación y ese templo que es nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, sean fortalecidos en la unción del Espíritu Santo, de los ángeles, de la Virgen y de la Santísima Trinidad. Dios los bendiga.